En lo alto de una colina rocosa, rodeado por los densos bosques de los montes Cárpatos, se alza un castillo que parece surgir directamente de una leyenda. Sus torres estrechas, sus murallas irregulares y sus tejados inclinados dominan el paisaje como una silueta salida de un cuento oscuro. Millones de personas lo conocen por un nombre que nunca aparece en los documentos medievales: el Castillo de Drácula. Cada año, visitantes de todo el mundo atraviesan sus pasillos convencidos de que allí vivió el vampiro más famoso de la historia. Sin embargo, la historia rara vez es tan simple como la leyenda. Detrás de esta fortaleza existe una realidad mucho más compleja. Una historia que mezcla política, guerra, propaganda y literatura. Porque este castillo no nació como escenario de terror. Nació como una fortaleza fronteriza en una de las regiones más violentas de la Europa medieval. Un lugar donde los imperios chocaban constantemente. Y donde gobernar significaba sobrevivir entre enemigos. Para entender la verdadera historia del castillo de Bran debemos viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de la novela de Bram Stoker. Mucho antes del mito del vampiro. Debemos regresar a la Europa del siglo XIV. Una Europa fragmentada, inestable y profundamente marcada por las luchas de poder. Porque, como ocurre con muchas construcciones históricas, la piedra conserva memoria. Pero esa memoria no siempre coincide con la leyenda. Durante la Edad Media, Europa Oriental era una región marcada por el choque entre grandes potencias. Al norte y al oeste se extendía el Reino de Hungría, una de las monarquías más poderosas del continente. Al sur avanzaba lentamente el Imperio Otomano, una fuerza militar emergente que transformaría el equilibrio político de toda la región. Entre ambos mundos se encontraba un territorio estratégico: Transilvania, una región montañosa, rica en recursos y situada en el corazón de los Cárpatos. Controlar sus pasos significaba controlar las rutas comerciales que conectaban Europa Central con el Mar Negro y los Balcanes. Por esa razón, desde muy temprano se convirtió en una zona de enorme importancia militar. Los reyes de Hungría comprendieron que para proteger sus fronteras necesitaban algo más que ejércitos. Necesitaban fortalezas. Fortalezas capaces de vigilar los pasos de montaña. Fortalezas capaces de controlar el comercio. Fortalezas capaces de resistir invasiones. Fue en ese contexto donde comenzó la historia del castillo de Bran. La primera estructura defensiva en este lugar fue construida en el siglo XIII. Sin embargo, aquella fortificación inicial no sobrevivió mucho tiempo. Las invasiones mongolas devastaron gran parte de Europa Oriental en esa época, destruyendo muchas de las defensas existentes. Durante más de un siglo, la región permaneció vulnerable. Hasta que en el año 1377 el rey Luis I de Hungría tomó una decisión crucial. Ordenó a los colonos sajones de la ciudad de Brasov construir una nueva fortaleza en el paso de Bran. Los sajones eran comunidades germánicas asentadas en Transilvania desde hacía generaciones. Eran comerciantes, artesanos y constructores experimentados. A cambio de ciertos privilegios económicos, aceptaron levantar una fortificación que protegiera la ruta comercial. La construcción comenzó poco después. El resultado fue una fortaleza compacta, adaptada al terreno rocoso. A diferencia de los castillos palaciegos de Europa Occidental, Bran fue diseñado con una lógica estrictamente militar. Sus muros seguían la forma irregular de la colina. Sus torres permitían vigilar los caminos. Sus pasillos internos eran estrechos y defensivos. Cada elemento respondía a una función concreta: defender la frontera. Aunque Bran era una fortaleza militar, su importancia no se limitaba a la guerra. También era un punto clave para el comercio. El castillo controlaba el paso entre Transilvania y Valaquia, una región situada al sur de los Cárpatos. Los mercaderes que transportaban mercancías debían atravesar ese paso y pagar impuestos.
De esta manera, Bran se convirtió en un punto de control económico. Las caravanas que viajaban entre Europa Central y el Mar Negro eran registradas allí. Los impuestos cobrados en el castillo generaban ingresos importantes para la corona húngara. En otras palabras, Bran no solo defendía la frontera, también regulaba el comercio. En la Edad Media, poder militar y poder económico estaban profundamente conectados. Quien controlaba las rutas comerciales controlaba la riqueza, y quien controlaba la riqueza podía financiar ejércitos. Mientras Bran cumplía su función como fortaleza, el mundo que lo rodeaba estaba cambiando rápidamente. El Imperio Otomano avanzaba de forma constante por los Balcanes. Ciudad tras ciudad caía bajo su control. Los principados cristianos de la región se encontraban en una posición difícil. Debían elegir entre resistir o negociar, entre pagar tributo o enfrentarse a un imperio militar formidable. Uno de esos principados era Valaquia, y allí surgió una figura histórica que más tarde quedaría asociada con el mito de Drácula: Vlad III. Vlad III nació en 1431. Su vida estuvo marcada desde el inicio por la política y la violencia. Su padre, Vlad II Dracul, pertenecía a la Orden del Dragón, una sociedad militar dedicada a defender Europa cristiana frente a los otomanos. El nombre Dracul significaba originalmente dragón. Pero con el tiempo la palabra también adquirió una asociación con el diablo. De ahí surgiría más tarde el nombre Drácula. Durante su infancia, Vlad fue enviado como rehén a la corte otomana. Era una práctica común en la política medieval. Los hijos de gobernantes aliados eran retenidos para garantizar la lealtad de sus padres. Pero aquella experiencia dejó una marca profunda en él. Cuando Vlad regresó a Valaquia años después, el mundo que encontró era brutal. Intrigas políticas, traiciones constantes, guerras permanentes. Gobernar en esa región significaba vivir rodeado de enemigos. Vlad III pasó a la historia por su método de castigo más famoso: la impalación. Sus enemigos eran empalados en largas estacas de madera y exhibidos públicamente. Hoy esa práctica nos parece monstruosa. Y lo era, incluso para los estándares medievales. Pero en el contexto político de Valaquia tenía una función clara. Era una forma de intimidación. Un mensaje dirigido tanto a enemigos internos como externos. Las historias sobre bosques de empalados circularon por toda Europa. Algunas eran exageradas, otras probablemente reales. Lo cierto es que Vlad comprendía algo fundamental sobre el poder. El miedo podía ser una herramienta política, especialmente en una región donde los ejércitos eran pequeños y los enemigos numerosos. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque la conexión entre Vlad III y el castillo de Bran es sorprendentemente débil. No existen pruebas sólidas de que Vlad viviera en este castillo. Algunos documentos sugieren que pudo haber pasado brevemente por la región. Incluso es posible que haya sido retenido allí durante un periodo de conflicto político. Pero Bran nunca fue su residencia principal. Los castillos asociados directamente con su poder estaban en Valaquia. Entre ellos, la fortaleza de Poenari. Entonces, ¿cómo se produjo la conexión entre Bran y Drácula? La respuesta tiene más que ver con la cultura moderna que con la historia medieval. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó una novela que cambiaría para siempre la imagen de Transilvania: Drácula. Stoker nunca visitó la región. Su conocimiento provenía de libros de viaje y relatos históricos fragmentarios. Sin embargo, encontró en la figura de Vlad III un nombre poderoso: Drácula. En su novela, el vampiro habitaba un castillo oscuro en las montañas de Transilvania. Con el paso del tiempo, los lectores comenzaron a buscar ese castillo.
y Bran parecía encajar perfectamente en la imaginación popular. Su ubicación montañosa, su arquitectura dramática, su atmósfera misteriosa, todo contribuía a reforzar la asociación. Así nació el mito. A lo largo del siglo XX, Bran se transformó. De fortaleza medieval pasó a convertirse en símbolo cultural. El turismo creció. Las historias sobre Drácula se multiplicaron. El cine y la literatura reforzaron la leyenda. Pero detrás de todo eso, la estructura original permanecía. Un castillo construido para defender una frontera. Un castillo diseñado para controlar el comercio. Un castillo que había sido testigo de siglos de conflicto político. La leyenda añadió misterio. Pero la piedra conservaba su propia historia. Hoy el castillo de Bran recibe visitantes de todos los continentes. Muchos llegan buscando al vampiro. Lo que encuentran es algo diferente. Pasillos estrechos. Habitaciones medievales. Escaleras defensivas. Una arquitectura diseñada para sobrevivir a la guerra. En cierto modo, esa es la paradoja de Bran. El mito lo hizo famoso, pero la historia real es igual de fascinante. El castillo de Bran no fue el hogar del conde Drácula. Tampoco fue el centro del poder de Vlad III. Fue algo diferente. Una fortaleza estratégica en una frontera peligrosa. Un punto de control entre imperios. Un recordatorio de que la historia suele ser más compleja que la leyenda. Porque las leyendas transforman la memoria. Pero las piedras conservan la verdad. Y aunque los imperios desaparezcan, la piedra permanece. Esto es Imperios de Piedra.